cáncer en importancia en la vía urinaria, que es el cáncer de vejiga. En la anterior clase hablamos de próstata y vamos a hablar de vejiga. Y los Estados Unidos, este 2025, estiman que van a tener 84.870 nuevos casos, y de estos 65.000 son en hombres y 19.000 en mujeres. Y la cantidad de pacientes que van a fallecer por cáncer de vejiga estimados para este año 2025 son 17.420 cánceres, de estos 12.000 son hombres y 4.780 son mujeres. Entonces, a pesar de que hoy los factores de riesgo son casi los mismos, la mujer fuma igual o más que el varón y trabajan básicamente en lo mismo hombres y mujeres, hay algún factor que protege a la mujer porque sigue esta incidencia siendo más alta a favor del hombre, ¿no? 2, 3 hombres por cada mujer. Es un cáncer que se presenta en general entre la sexta y octava década de la vida. Cuando miras la estadística de cáncer estimada para este año 2025, el cáncer de vejiga en hombres representa el cuarto cáncer. Número 1 es próstata, pulmón, colon, y cuarto es vejiga. En cambio, en la mujer, este cáncer baja como al séptimo, octavo lugar. Es menos frecuente en la mujer. Cuando tú miras GlobalCan, en relación a los diferentes tipos de cáncer, la incidencia ocupa el 9º lugar de los cánceres, el cáncer de vejiga. Y cuando hablas de mortalidad, está en el número 13. Entonces, a nivel mundial se estima que vamos a tener 614.298 casos y 220.000 pacientes van a fallecer de esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores de riesgo del cáncer de vejiga? Definitivamente el tabaco. El tabaco es el principal factor de riesgo, entonces siempre hay que estar atentos en relación a esto. La segunda cosa son las anilinas. Las anilinas son estas tinturas que se usan para teñir cualquier cosa, básicamente son en base a anilinas. La radioterapia, el virus papiloma humana, especialmente el serotipo, el BPH16, es el que tiene más riesgo de estar asociado al cáncer de vejiga. Ahora, los cánceres de la vejiga en general son de tipo transicional. Algunos cánceres son de tipo escamoso, y las sustancias que irritan la vejiga, como infecciones, ondas, catéteres, piedras en la vejiga, la esquistosomiasis, que es un parásito, o bebidas cloradas, en general tienen más riesgo de producir carcinomas de tipo escamoso. Drogas como la ciclofosfamida, este es un citostático que tiene un metabolito que se excreta con la orina, y ese metabolito es un metabolito que es tóxico. Y ese metabolito, para neutralizar, se utiliza una sustancia que se llama mesna para evitar que los pacientes tengan cistitis hemorrágica y a futuro cáncer de vejiga. La fencetina también es otra cosa que es estudiado, y algunos edulcorantes. En relación al tabaco, los pacientes que están fumando actualmente tienen esto que se llama hazard ratio, que es la probabilidad de tener más cáncer si comparas grupos que fuman con personas que nunca han fumado. Entonces, el hazard ratio de esta enfermedad es alrededor de 3.89 en los varones y 4.65 en las mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes 289% más posibilidades de tener cáncer siendo varón, y 365% más de posibilidades siendo hombre. Si tú fuiste fumador antiguo, los hombres tienen 114% más de posibilidad y las mujeres 152%. Entonces, a pesar de haber dejado el tabaco sigue siendo un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad. En las situaciones ocupacionales, la gente que está trabajando en estampados o en impresa que usa tintura, es gente que está con riesgo en la industria del petróleo, taxistas, industrias textiles, pintores, mecánicos, tintes. Todos estos pacientes tienen más riesgo de ocasionar, gente que trabaja en estas actividades tiene más riesgo de desarrollar cáncer en la vejiga. Este cáncer se tiene casi una idea de cómo pasan las cosas. En general, una célula normal, estos carcinógenos, que en este caso pongamos es el tabaco, va estimulando y produce un fenómeno de iniciación,
y posteriormente se transforma esta célula normal en una célula maligna en reposo, y si sigue el estímulo va a aparecer un tumor de vejiga. No siempre identificamos la causa de que los pacientes desarrollen cáncer en la vejiga, pero el tabaco es una cosa que siempre hay que tener presente. Hace unos años yo atendí a una niña joven que tenía como 16 años en ese momento y estaba consultando con hematuria, y cuando la vimos y la estudiamos en la ecografía ya se vio que tenía una lesión papilar que la tuvimos que operar. Pero lo que comentaba la hermana mayor es que esta niña cuando era pequeña descuidaba a la familia y comía betún. Entonces, probablemente esa fue la causa, estas anilinas que están en el betún, la causa para que ella desencadene este tumor en la vejiga. Como les decía, existen distintos tipos histológicos y el cáncer más común es el carcinoma de células transicionales. En segundo lugar están los carcinomas escamosos, que en líneas generales están más en relación a procesos que irritan la vejiga. Los adenocarcinomas, que en general están más a nivel de la próstata, son tumores que están más en la próstata, o cuando los pacientes tienen persistencia de uraco. En estas dos zonas se desarrollan más adenocarcinoma y los sarcomas son raros. Estos tumores tienen grados de diferenciación. El otro día que hablábamos del cáncer de la próstata, hablábamos del Gleason. Aquí hablamos de tumores de alto grado y de bajo grado. Los de bajo grado y los de moderadamente, los bien diferenciados y moderadamente diferenciados se consideran de bajo grado, y los mal diferenciados de alto grado. Y esto tiene que ver con pronóstico. Un tumor de alto grado es mal diferenciado, tiene peor pronóstico, es un tumor más agresivo. ¿Cuál es el cuadro clínico de esta enfermedad? En general, los pacientes, su principal signo es la hematuria. Y esta hematuria puede ser intermitente, puede ser macro o microscópica. Puedes encontrar esto en un examen de orina. Puede ser indolora y el paciente puede referir que la hematuria se presenta durante toda la micción. 2 a 5% de los pacientes tienen hematuria microscópica y 10 al 20% de los pacientes tienen hematuria macroscópica. ¿Qué otras cosas pueden haber? Síntomas irritativos vesicales. La semana pasada he visto una paciente que no ha tenido ni un episodio de hematuria, pero en su examen, en su interrogatoria, lo que más se quejaba de síntoma irritativo, disuria, polaquiuria, nicturia, frecuencia miccional que oscilaba en unas 12 a 14 veces en el día y en la noche entre 4 y 5. Entonces, este fue el motivo por el que ella consultó. Y curiosamente, esta señora no tenía en su examen de ecografía nada, era normal, con una capacidad disminuida, que es lo que llamó un poco la atención, y su examen de orina era normal. Hice una cistoscopía y tiene una lesión papilar en vejiga y varias zonas que parecerían ser carcinomas in situ. En algunos otros pacientes puede haber dolor, y cuando estás frente a un paciente con dolor, en general el resultado de que son tumores que están avanzados. La hidronefrosis puede ocasionar distensión de la cápsula y dolor lumbar. Algunos pacientes por compromiso ya de vasos, de los vasos ilíacos obturatrices por adenopatías, comprimen, esto produce linfedema. Y en algunos casos puedes palpar incluso masas pelvianas. Cuando un paciente tiene hematuria, probablemente la primera cosa que pedimos es una ecografía y un examen de orina. Entonces, probablemente con eso partimos. En el examen de orina, hematuria. Y en el examen de ecografía, estas lesiones papilares dentro de la vejiga, o a veces lesiones más extensas con bases de implantación más amplia que son compatibles con tumores de vejiga. A veces la ecografía, si el radiólogo es bueno, puede individualizar 2 o 3 o más lesiones dentro de la vejiga. Entonces, la ecografía es un buen examen para valorar esto. La tomografía también es otro buen examen. Le haces una ecografía y después le haces una tomografía. ¿Qué hacíamos antes? Urografías excretoras, y estas urografías excretoras lo que mostraban son estos defectos de llenado,
los uréteres en anzuelo, era porque la lesión tumoral levantaba esta parte del trígono y condicionaba. En general las lesiones son alrededor de los orificios ureterales. Acá otro defecto de llenado. Cuando tienes esto, el estándar de oro, el examen que continúa es hacer una cistoscopía. Entonces la cistoscopía te va a permitir ver qué es lo que tiene el paciente. Tiene tumores, cuántos tumores, de qué tamaño, en qué localización, qué forma. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Y una vez que hemos terminado de hacer el examen, incluso hacemos un tacto bimanual para palpar si estos tumores pueden estar ya infiltrando más allá de la vejiga y extendiéndose hacia la pared pélvica. Entonces, la cistoscopía es el examen de elección. Entonces, los tumores se ven con enorme frecuencia, como están viendo acá, parecen unos coliflores, tienen esta coloración y eventualmente algunas veces los ves rojizos. Van a ver uno que les voy a mostrar un video más adelante, porque sangra. Y cuando uno tiene esto, lo que tú tienes que hacer con estos pacientes es hacer una cistoscopía. Este es un paciente varón, se está entrando a través de la uretra. Siempre hay que entrar con cuidado para no lesionar ni lastimar. Se está entrando ahí, esa es la próstata, lóbulo derecho, lóbulo izquierdo, y se está entrando dentro de la vejiga. Entonces en la vejiga van a empezar a aparecer lesiones que las tenemos que ir individualizando, ¿no? Entonces siempre hay que hacer una inspección bien reglada, ir paso por paso, buscando toda la vejiga, buscando lesiones sospechosas de lesiones tumorales. Entonces uno va buscando la pared y va moviéndose de un lado a otro, y ahí lo que ven delante del trígono es esta lesión papilar. Entonces ahí tiene esa lesión tumoral, ahí tienes una. El asa tiene como 1 centímetro, esta debe tener como 1 centímetro también, es casi del tamaño entero del asa. Se está revisando ahí la pared lateral izquierda. Ahí sí tiene en la cara anterior de la vejiga otro implante tumoral. Eso que se ve al fondo es una burbuja. En esta pared lateral derecha tiene otro implante tumoral. Entonces, una vez que uno ha encontrado y descrito, busca estas zonas enrojecidas que estamos viendo en la vejiga, y lo que va haciendo es individualizar, localizas las lesiones, y con este equipo vas cortando la lesión. Y la idea es retirarla en forma íntegra la lesión. Entonces es parte de lo que es el tratamiento del cáncer de vejiga, ¿no? Entonces hay que profundizar los cortes. Lo ideal es que lleguemos hasta la capa muscular y podamos mandar estas lesiones al patólogo para que las pueda analizar. Entonces hay que ser cuidadoso, porque si te cargas demasiado puedes perforar la vejiga. O sea que hay que tener entendido, sobre todo en las mujeres, que el grosor de las paredes no necesariamente son tan gruesas. Acá tienes esta otra lesión en la derecha. A veces hay que tener cuidado en esta zona porque por fuera está corriendo el nervio obturador, y a veces al correr patea y puedes terminar perforando hasta las ilíacas, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado, hay que sacarlas enteras las lesiones. Entonces de esto se trata este procedimiento. Ahí está la otra lesión que está abajo, y uno termina sacando entera la lesión. Ahí se está viendo el orificio ureteral del lado izquierdo. Entonces, hay hoy una cistoscopía que se llama fluorescente, que se coloca un material que va a captar la lesión tumoral, y con una luz fluorescente puede ver, y definitivamente ayuda mucho. Nosotros no tenemos esto en Bolivia, pero es bueno que ustedes estén informados, y ayuda con la visualización de estas lesiones tumorales. A veces se resecan tumores tan grandes. Este es un frasco de 1 litro, yo diría 400 cc de tumor sacamos en este paciente, ¿no? Era un tumor mucinoso de vejiga. Siempre hay que retirar la lesión con un margen alrededor de por lo menos 1 centímetro alrededor de la lesión tumoral hay que sacar.
Y desde el punto de vista de clasificación TNM, los tumores de vejiga los dividimos en no músculo invasivos y músculo invasivos. En esta primera parte de la clase vamos a hablar de los no músculo invasivos y después vamos a hablar de los músculos invasivos, porque tienen otro comportamiento, otro manejo, otro pronóstico. Entonces vamos a ver primero los no músculo invasivos. Estos se dividen en una lesión in situ, que es una lesión, una neoplasia que está dentro del epitelio. Y parecería que son tumores de buen pronóstico, pero son tumores agresivos cuando hay carcinomas in situ. ¿Por qué? Porque estos tumores tienden a penetrar. Entonces, cuando tú tienes un carcinoma in situ, hay que considerar una lesión agresiva de mal pronóstico. Las lesiones TA son unas lesiones que están en el epitelio y que son lesiones papilares. Desde el punto de vista pronóstico, son las más comunes y las de mejor pronóstico. Y las lesiones T1 son lesiones que han sobrepasado y llegado hasta la lámina propia o muscular y mucosae. Entonces, cuando llegan a la lámina propia, se consideran lesiones T1. Las lesiones T2, que son del músculo invasivo, es cuando, como dice su nombre, han penetrado el músculo. T2A muscular superficial, T2B muscular profundo. El T3 es la grasa perivesical en forma microscópica T3A, macroscópica T3B, y los órganos vecinos, o sea, cuando compromete o el esfínter o la próstata o el útero en la mujer, se consideran lesión T4. Y cuando llega hasta el piso pélvico, un T4B. Entonces, acá es básicamente lo que estamos comentando, lo mismo. TA, que es una lesión papilar, el carcinoma in situ y cuando llega a la lámina propia. Estos son considerados lesiones no músculo invasivos. Cuando ya entra al músculo es a partir de T2. Entonces, hoy día, en esta primera parte, vamos a hablar de lo que son las lesiones no músculo invasivas. En algunos casos, a los pacientes después de unas semanas les volvemos a hacer una segunda resección transuretral y sobre todo cuando vemos que no hemos sacado todo el tumor, cuando son grandes las lesiones, cuando te derivan, cuando el patólogo te está diciendo que no hay masa tejido muscular, entonces estos pacientes tienen que someterse a una segunda resección. Y si te derivan el paciente, no sabes lo que han hecho, es mejor que entiendas que es mejor revisarlos. Y cuando se revisan, sobre todo si gente no tiene mucha experiencia, puedes encontrar tumor residual en el 57% y esto puede condicionar una progresión tardía hasta en el 34%. Las lesiones TA, como les decía, son las más comunes, 70%, la lesión T1, 20% y el carcinoma in situ, que es el más agresivo, gracias a Dios, es el menos frecuente, 10%. Esto es básicamente para que vean un poco qué pasa con los pacientes cuando tú les haces una segunda resección transuretral a los pacientes. Ejemplo, este paciente en etapa T1 lo vuelven a resecar y encuentran que el 22% no estaba bien operado y no había más tumor, pero en 26% encuentran lesiones TA o T1, en 24% seguía viendo T1 y en 28% lesiones T2. Entonces, este tema de rehacer la CRTU, uno tiene que tenerlo presente. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo? El pilar del tratamiento es la resección, que es el video que les mostré, resección transuretral del tumor de vejiga, y se pueden hacer inmunoterapia con BCG o quimioterapia endovesical con distintos citostáticos. Entonces, a los pacientes, una vez que los tratas, los tienes que ir siguiendo, porque estos pacientes recurren o progresan. Recurren es que reaparece el tumor, progresa es que se hacen más infiltrantes estas lesiones, ¿no? Tener una lesión en octubre del 2017, en enero del 20, una recurrencia, en mayo del 21, estas dos recurrencias. Entonces, hay que entender que estos pacientes tienen tendencia a recurrir. El BCG ha sido el tratamiento base del manejo de los pacientes. El BCG es la vacuna de la tuberculosis, el bacilo de Calmette-Guerin. Entonces, esto es bien interesante la historia. Probablemente hoy día no hubieran podido hacer lo que hicieron Álvaro Morales, que es un médico colombiano que trabaja en el Canadá, y el doctor Martínez Piñero, que es un médico español, que empezaron a colocar BCG y vieron qué pasó.
Entonces, acá está el grupo de pacientes a los que le dieron BCG y aquí los resecaron y no le dieron BCG. Y aquí se ve que es estadísticamente significativo la diferencia a favor de los pacientes que utilizan BCG. Entonces, lo que hace el BCG es disminuye la posibilidad de recurrir hasta en un 70%, que es lo que se vio acá. Tenía un hazard ratio de 0,3, que esto es 70%. Entonces, por lo tanto, es esta una alternativa muy eficiente de control de la enfermedad. Nunca hemos estado años investigando cómo actuaba el BCG, hoy día hay más luces. Lo que pasa es que el bacilo que se coloca atenuado y introduce, se adhiere, el bacilo se internaliza dentro de las células, hay una reacción inmune y esto genera un efecto citotóxico por liberación y producción de interferones, interleuquinas, natural killer cells, linfocitos CD8, macrófagos. Entonces todas estas estructuras terminan produciendo muerte celular. En estos días, así el Congreso Europeo de Urología y acaban de liberar esta guía, la guía del 2025, y anoche estaba revisando y entre lo que te mandan con las guías están unos nomogramas que te permiten ver cuál es el grupo pronóstico de los pacientes. Entonces acá yo he puesto que este paciente tiene un tumor pequeño, único, de menos de 3 centímetros, es una lesión TA, no hay carcinoma in situ y es bien diferenciado. Entonces, ¿qué te dice esto? Que la probabilidad de que recurra al año es 15%, a los 5 años 31%, y la posibilidad de que progrese 0,2 al año y 0,8 a los 5 años. Entonces tú consideras este paciente un paciente de bajo riesgo. Pero si la lesión ya sigue siendo menos de 3 centímetros, pero está recurriendo en un año, es una lesión T1 y no tiene carcinoma in situ, pero ya es un moderadamente diferenciado, este ya recurre 38 al año y 62 en 5 años. Pero la progresión aumenta a 5 al año y a 17. Y si ponemos un paciente de peor pronóstico que tiene una lesión de más de 3 centímetros, que tiene varios tumores, que es una lesión T1, que sí tiene carcinoma in situ y que es un mal diferenciado, este recurre 61-78% al año y 5 años y progresa 17 al año y 45. Entonces, en estos pacientes, la posibilidad de que los tengas que someter a un tratamiento más agresivo está en función a esto. Entonces, esto es para que básicamente comparemos. Miren, al año vamos a ver qué posibilidad tienen de recurrencia los de bajo grado. 15, sube a 38 y a 61. Cuando tú ves a los 5 años, sube de 31 a 62 y a 78. Progresan de 0,2, sube a 5 y cuando es en alto grado, 17. Y este de 0,8 a los 5 años, la posibilidad de progresar sube a 17 y a 45 en el de alto grado. Entonces, el saber qué está pasando con los tumores, cuántos tumores son, cuán diferenciados están, de qué tamaño son, hay carcinoma in situ, no hay carcinoma in situ, qué grado de diferenciación es lo que define qué es lo que vas a hacer con los pacientes. Arrojo, por favor, no me toquen, estoy en clases, no me toquen ni me molesten ya. Entonces, los pacientes de bajo riesgo son los que hemos ido viendo como ejemplo, son tumores únicos, lesiones de bajo grado de menos de 3 centímetros. Los intermedios, todos, pero que no tengan carcinoma in situ, y los de alto riesgo son estos grupos. Entonces, en estos pacientes, en los de bajo grado, los resecas y les dejas una dosis única de mitomicina C dentro de la vejiga y los vas controlando. Cuando los pacientes tienen un grupo intermedio, a estos pacientes les das BCG, haces una inducción por 6 semanas y después haces administraciones a los 3, a los 6 y a los 12 meses por 3 semanas. Entonces, este mecanismo es el que se debe, o sea, este tratamiento es el que se debe dar a los pacientes de grupo intermedio. Y a los de alto riesgo haces lo mismo, los resecas y el BCG la mantienes por 3 años.
Y hay que ver en los de muy alto riesgo si no vale la pena de considerar una cistectomía radical temprana. Entonces, un poco reforzando lo que hemos hablado, cuando los tumores son de bajo grado, que se sacan a través de estos nomogramas, a los pacientes de bajo grado los resecas y les dejas una dosis única de mitomicina. A los de intermedio, una inducción de 6 semanas y dosis de mantenimiento a los 3, 6, 12. A los 3 meses haces 3 dosis, a los 6, 3 dosis y a los 12 meses otras 3 dosis y con eso completas el tratamiento. Y en estos pacientes hay que hacer manejo y vigilancia. Les haces exámenes de orina, citología y cistoscopía cada 3 meses por 2 años, cada 6 meses hasta el 5.º año y si no hay nada, una vez hasta el 10.º año, una vez al año. Y si no hay recurrencia, ya puedes considerar que se ha curado la enfermedad. Cuando son de alto riesgo, a los pacientes los resecas, haces inducción por 6 semanas y dejas a los 3, 6, 12, 18, 21, 24 y 26 y 30 meses, les dejas la BCG en cada uno de estos meses por 3 semanas. Y cuando son de muy alto riesgo, o discutes con la posibilidad de dejarle BCG o eventualmente considerar una cistectomía radical. Entrando al músculo invasivo, estos pacientes se consideran, como decíamos, T2A, muscular superficial, T2B, muscular profunda. El T3, grasa perivesical, micro y macroscópica, y T4 es cuando comprometen órganos vecinos. ¿Cuáles son estos órganos vecinos? Eventualmente 4A, cuando es próstata, esfínter, útero en la mujer, y el T4B cuando ya infiltran la pared pélvica. Entonces, siempre que tú tienes un paciente, lo que tú tienes que hacer es eventualmente una cistoscopía y una resección. Hay que evaluar siempre la uretra y hay que etapificar a los pacientes. Y etapificar, como vimos en el cáncer de próstata, es saber hasta dónde va esta enfermedad. Entonces, estos ganglios, la enfermedad va a qué ganglios? A los ilíacos y obturatriz. Entonces, pedirá una tomografía de abdomen y pelvis para valorar cómo están los ganglios en la región ilíaca y obturatriz. En los hombres se pueden hacer biopsias de próstata y en las mujeres biopsia de la uretra proximal y mirar qué es lo que pasa. Entonces, los que sean infiltrantes son los que están entre T2 y T4. En este grupo de pacientes se puede también ofrecer hoy día una terapia trimodal, que vamos a conversar un poco en qué consiste dejar terapias trimodal. Es a estos pacientes que no quieren hacerse cistectomías radicales, que es el pilar del tratamiento, les planteas resecarlos, hacer radioterapia y quimioterapia. Y con eso preservan la vejiga hasta un 75% de los pacientes. En general, cuando tú encuentras que un paciente tiene una enfermedad avanzada, tienes que hacer una terapia neoadyuvante. Esto involucra hacer una quimioterapia recomendada para pacientes que puedan soportar el cisplatino. Y esto mejora la mortalidad, disminuye la mortalidad, o sea, mejora la sobrevida en un 5-8%. La radioterapia no está recomendada y la inmunoterapia hoy día está de manera experimental. Y la cistectomía radical es importante estar entrenado y formado a hacer esto y de entrenarse y de quedarse con gente bien entrenada. Y una mayor cantidad de casos definitivamente mejora los resultados. Entonces, aquí están los estadios que ya hemos hablado. Antes hay que hacer un tacto bimanual para ver si no está infiltrada la pared, o eventualmente también un tacto vaginal, rectal y abdominal para mirar qué es lo que está pasando a estos pacientes. Entonces se hacen resecciones, los tumores infiltrantes en general tienen este aspecto más sésil, con una base de implantación más amplia. Entonces se hace una resección que debe llegar hasta la capa muscular. Entonces este es un paciente que ya consultó por una hidronefrosis. Estamos viendo el uréter dilatado acá y una lesión papilar en relación a este orificio ureteral. Esto es lo que se veía en el paciente. Le hicimos una cistoscopía, este es el meato ureteral del paciente y esta es la lesión tumoral. Una lesión tumoral ya bastante más grande, pero de aspecto sésil. Entonces este es el resultado al final de la cirugía. Tú estás viendo que se ha resecado absolutamente toda la lesión
y todo ese espacio tiene que quedar ampliamente resecado y tú llegar hasta capa muscular. Como vimos, se deja entre 1 y 2 centímetros alrededor del tumor como tejido sano. Y el informe de anatomía patológica te dice que es un carcinoma de células transicionales de grado 3, que quiere decir alto grado, con infiltración de la lámina propia y la capa muscular. Entonces, este es un estadio T2, G3. Invasión neural identificada, este es un factor de pronóstico, de mal pronóstico. Y hemos mandado un fragmento de mucosa con carcinoma de células transicionales de alto grado con infiltración a la capa muscular. Entonces, cuando tú haces esto, la biopsia vesical profunda también te está confirmando. ¿Qué hay que hacer? Tapificarlos a estos pacientes para saber cómo está, ver si no hay metástasis. ¿Dónde van las metástasis? A distancia, hueso primer lugar, después pulmón, hígado, cerebro, y de ahí puede ir a cualquier parte del organismo. Entonces, a ganglios son los ilíacos y los obturatrices. Ilíacos primarios pueden subir hasta presacros. Y a distancia, huesos, pulmón, hígado y cerebro. Entonces, esto es lo que tú haces. Se puede hacer también una resonancia magnética. Aquí es una masa palpable y esto es lo que se ve en una resonancia. Este es un paciente que vino de La Paz y que tenía esta tremenda lesión. Es un paciente que es un paciente parapléjico, ¿no? También pedimos para ver huesos y un cintigrama o gamagrama óseo para ver si hay lesiones en los huesos. En este caso sí había actividad metastásica en el cintigrama, en la columna, en las costillas. Y a veces en las placas simples no se ve, o si se ve ya tú tienes diagnóstico de una enfermedad metastásica a distancia, pides una tomografía que confirma la presencia de varios nódulos sugerentes de una diseminación metastásica pulmonar. Este paciente consultó por convulsiones, tenía antecedentes, le hicimos una tomografía y se ve que tiene una metástasis cerebral. La tomografía con emisión de positrones, el PET scan CT, te puede mostrar adenopatías en la región ilíaca y obturatriz, y esto te está hablando de ganglios. Entonces, lo ideal sería hacer un N0. Este paciente probablemente es un N1, N2. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer músculo invasivo? En general, el pilar del tratamiento es la cistectomía radical, pero previamente a estos pacientes hay que hacerles una quimioterapia sistémica, que se llama quimioterapia neoadyuvante, y posteriormente sacan la vejiga. Vamos a ver qué se saca en hombre y qué se saca en mujer en diapositivas posteriores. Hoy día se está hablando de una terapia trimodal, los resecas, les haces radio y les haces quimioterapia a estos pacientes. Entonces, lo primero que hay que hacer es establecer el diagnóstico, identificar que sean pacientes que idealmente estén la enfermedad localizada a la vejiga y no hayan ganglios ni metástasis. Se hace una quimioterapia neoadyuvante, ya les comenté que esto mejora la sobrevida 5-8%, y se prepara al paciente para hacer una cistectomía radical, y siempre hay que considerar en pacientes de riesgo hacerles una quimioterapia neoadyuvante. Y la razón para hacer una quimioterapia es porque mejora la sobrevida y tiene hoy un grado de recomendación fuerte para los pacientes. ¿Qué es lo que se saca en los hombres y qué se saca en las mujeres? En la mujer se saca la vejiga, se saca el útero, la trompa, los ovarios y la cara anterior de la vagina. Se saca todas estas estructuras, más los ganglios ilíacos y obturatrices. En el hombre se saca igual ganglios ilíacos y obturatrices, la vejiga, la próstata y las vesículas seminales. Entonces, esto es lo que se saca. Cuando tú haces una cirugía, esto es lo que está en la pieza operatoria. Esta es una paciente que tenía un cáncer de vejiga que estaba infiltrando, secundario a eso se infiltró. Este es el riñón del lado, perdón. Este es un riñón del lado izquierdo que está absolutamente hidronefrótico. Se fijan aquí, esto es parénquima renal, casi no tiene. Es un saco hidronefrótico, que es lo que tiene este paciente. Casi no hay parénquima. Y esto que estamos viendo acá, esto que ven acá es el uréter, un uréter que parece intestino, secundario a la masa que está en la pelvis produciendo, que es
prácticamente masa tumoral. Y cuando miras en un corte coronal, básicamente vamos a ver lo mismo, ¿no? Este es el uréter, un uréter súper dilatado, prácticamente no hay parénquima renal. Ahí está el uréter llegando a esta vejiga, ahí está el uréter llegando a la vejiga, está tomada casi en su totalidad por tumor. Entonces a este paciente le hemos hecho una exenteración pelviana anterior, entonces acá estás viendo, se ha sacado útero, ovarios, la trompa, la vejiga, y miren cómo es dejado pelados los vasos ilíacos y obturatrices, ¿no? Está absolutamente pelado todo esto en este paciente. Entonces hay una visión desde arriba, aquí están los ureteres, y el ureter de este lado izquierdo lo hemos sacado, ¿no? Porque estaba la paciente con todo esto tomado. Entonces aquí estás viendo el útero, los ovarios, las trompas, aquí está el uréter izquierdo y acá está toda la vejiga y masa tumoral extensa. Y este era el riñón, a este paciente también se le sacó el riñón y el uréter. Entonces, son cirugías grandes, mutilantes. Y te quedas con esto, ¿no? Con uno, en este caso de esa paciente, o con dos ureteres. Entonces, ¿qué posibilidades hay? Una cosa que se hizo durante un tiempo es hacer una ureterostomía cutánea, que es abocas el uréter, lo dejas intubado y vas viendo cómo va. Esto funciona y probablemente es una opción cuando tienes un paciente que está muy averiado. Entonces es mejor dejarlos a estos pacientes con ureterostomías intubadas. Entonces, hay una derivación que se llama el conducto ileal o de Bricker, que es una maravilla porque el Bricker lo que hace es, se remueve la vejiga y los dos ureteres se secciona un segmento del ilion terminal, el segmento proximal se lo cierra, el distal se lo aboca como una ileostomía y ahí se llevan los ureteres. Y el paciente está permanentemente perdiendo pipí a través de una bolsa, como ven acá. Entonces, este es un conducto ileal. Esta operación se la describió hace 75 años y sigue muy vigente hasta hoy. Si tú tienes un paciente averiado, esta es una gran alternativa. Después aparecen los conceptos de vejigas continentes, vejigas ortotópicas, y uno de los que ayudó harto fue este doctor Frank Kingman Jr., que describió los principios de la detubularización. Si ustedes agarran este cilindro, lo abren y lo suturan en este sentido, como están haciendo acá, lo han abierto y lo suturan en este sentido, acá entra esta cantidad de grano. En esta utilizan el doble, o sea, la misma cantidad de intestino, pero abriendo, es como cuando si ustedes tuvieran un pedazo de papel, lo abres a lo largo, si lo tienen como tubo largo, si tú haces eso, lo detubularizas y lo pliegas en el otro sentido, se convierten en estos reservorios. Entonces, esta es una ley que está dada por volumen es igual al pi por radio al cuadrado por la longitud. Entonces, cuando esto haces, tú logras utilizar menos intestino y generar que estos intestinos acumulen más volumen. Este era un principio de la detubularización. El otro principio era físico, que está en relación a la ley de Laplace, que habla de la tensión es igual a la presión por el radio. Cuando uno va a inflar un globo, la mayor dificultad está al principio. Entonces, en la medida que el globo va distendiendo el diámetro, la fuerza que tú tienes que hacer para meter aire dentro del globo es menor. Y esto es lo que se entiende con estos reservorios. En la medida que aumente el diámetro, disminuye la tensión ahí adentro y esto favorece para la función de los riñones. Y el otro tema es que los cortábamos estos segmentos de intestino y esto producía contracciones que ya no eran concéntricas, por lo tanto disminuía la presión. Entonces, con estos principios teníamos reservorios de gran volumen, de baja presión y parcialmente acontráctiles. Entonces, hay montonera de estas técnicas. Yo les voy a comentar la que he hecho más en mi vida, que son estas neovejigas continentes tipo indiana. Entonces, nosotros utilizábamos este celilion terminal, cielo colon ascendente, resecábamos este segmento y hacíamos una anastomosis iliotransversa.
Este segmento de intestino lo detubularizábamos, vale decir, lo abríamos y lo plegábamos en el otro sentido para formar una bolsa. Este segmento del ilio le poníamos estos puntos que se llaman de Lemberg, y esto abocábamos al ombligo. Y los pacientes cateterizaban su ombligo, se metía una sondita, se metía una sonda y vacía. Entonces aquí están viendo cómo hacemos la linfadenectomía, miren cómo se ve la ilíaca externa, la ilíaca interna, la ilíaca primitiva, las venas ilíacas, aquí el nervio obturador. Esta es la razón por la que permanentemente les digo, si uno dice, ¿para qué tienes que aprender a hacer estas cosas? Porque cuando vas avanzando en lo que vas haciendo, yo renegaba un poco cuando me mandaron a hacer cirugía vascular en mi rotación, cuando hacía mi especialidad, pero hoy estas cirugías de vaciamientos ganglionares y dejando los vasos como los están viendo, las hacemos los urólogos. Entonces termina sacando la vejiga, aquí está el ciego, aquí está el apéndice, el ilion terminal. Entonces resecas este pedazo y después haces una anastomosis iliotransversa. Aquí tienes el ilio, el segmento, con toda su vascularidad, o sea, se respeta toda la irrigación del segmento. Se abre el intestino o sea, ese pedazo de intestino se abre y se empieza a formar esta bolsa. Los meatos ureterales los anastomosamos en las tenias. Esto es lo que hacemos a nivel de la parte del ilion, donde hacemos estos puntos para reducir el diámetro. Es como queda la vejiga, le hemos puesto ya su sonda de cistostomía, los ureteres ahí cateterizados y la vejiga está llena y no está perdiendo pipí. Y después abocamos esto al ombligo y los pacientes se cateterizan a través de su ombligo. Entonces, esta es una neocistografía, esta es una cosa que funciona. La otra es hacer estas vejigas ortotópicas. Esto fue descrita por un doctor que estuvo hace unos años, el 2017, en Bolivia, que se llama Urs Studer. Entonces, se aíslan unos 55 centímetros del ilion terminal. De estos 42 se detubularizan y 12 se dejan como una chimenea. Entonces, en esta chimenea se van a anastomosar los ureteres, se anastomosa y se restituye el tránsito, se detubulariza el segmento distal y se hace una bolsa, y esta bolsa se la va a llevar directamente a la uretra. Obviamente acá hay que respetar el esfínter, ¿no? Entonces esto es como queda. Entonces acá tenemos un paciente, vamos a utilizar este segmento que ya hemos medido, aquí estamos restituyendo el tránsito, se detubulariza entero y se empieza a formar esta bolsa. Esta bolsa se la anastomosa directamente a la uretra. Estos pacientes pueden orinar a través de sus uretras. Entonces, hay que entender que si la enfermedad está muy avanzada, se puede intentar hacer quimioterapia, pero entender que el pronóstico de estos pacientes es mejor cuando la enfermedad está confinada, cuando hay compromiso extravesical, la mortalidad a 15 años aumenta, y si incluido están los ganglios y ya están tomados, el pronóstico es aún más malo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, de estas últimas intervenciones, ¿me escucha, doctor? Buenas tardes, perdón. Sí, te escucho. Doctor, de estas últimas intervenciones de las formaciones, las nuevas vejigas, o sea, ¿es funcional para cuánto tiempo, doctor? ¿O es hasta que el paciente la va a vivir? O sea, sabemos que le da una mejor calidad de vida, pero ¿cuánto tiempo dura o es funcional hasta que fallezca el paciente? ¿O tiene de corta duración? El diagnóstico de esta enfermedad hay que entender que es una enfermedad agresiva, pero el paciente que más años tengo yo con una neovejiga, la continente, la primera, deben ser 30 años, 29, 30 años debe estar Roberto, que fue un paciente de los primeros que operamos. La otra cosa es entender que estos pacientes, mira, Roberto cuando se operó era un hombre joven, tenía 52 años, 52 y 25, hoy día tiene 77. Pero el primero que operamos es un paciente que tenía 72 años y murió como 15 años después, pero ya murió de viejo, no del cáncer. Pero hemos tenido pacientes que han recurrido y han progresado. Entre ellos, los pacientes a los que les hemos hecho estudios
han recurrido, han progresado y han fallecido. Todo depende del estadio tumoral de los pacientes. Gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, hoy día récord de estudiantes en clases, chico, 44, ¿ah? Son 360, qué locura que el 10% solo venga a clases. Ya, chicos, mañana nos vemos. Mañana voy a hablar, creo que de cáncer de riñón. Os veo, buenas noches.